Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del fútbol completamente dividido en dos bandos que no encuentran punto de acuerdo y que llevan días enfrentados en una discusión que va mucho más allá de lo puramente deportivo. Carlo Ancelotti llegó a la selección de Brasil con una carrera tan brillante, tan llena de títulos y tan respaldada por décadas de éxito en los clubes más grandes del mundo que nadie en el planeta del fútbol se atrevió a cuestionar su designación cuando se anunció. Sus credenciales eran impecables, su historial de campeón era irrefutable, y su capacidad para gestionar plantillas llenas de egos y de estrellas de primera magnitud era exactamente lo que la Confederación Brasileña de Fútbol necesitaba para conducir a la pentacampeona hacia la gloria de una sexta estrella que el país entero lleva 24 años esperando, con una paciencia que se agota con cada mundial que pasa sin el título. Sin embargo, la llegada de Ancelotti a la selección de Brasil no ha sido la que todos esperaban. Ha estado marcada por disputas internas, por decisiones polémicas y ahora por el escándalo más grande de todos: la posible exclusión de Neymar del Mundial 2026. Y encima de todo eso, la voz más inesperada y más poderosa se levantó para defender al astro brasileño, la voz de Lionel Messi, y el capitán de la Argentina, que comparte con Neymar una amistad que el fútbol pocas veces produce entre personas de países distintos con semejante historia de rivalidad entre ellos. Porque esto no es simplemente una historia de un técnico que toma decisiones difíciles antes de un mundial. Esto es la historia de cómo una carrera tan brillante como la de Ancelotti puede enfrentar el desafío más complicado de su vida en el momento más importante. La diferencia entre gestionar el Real Madrid, el Milán, el Everton o el Bayern Múnich y gestionar la selección de Brasil es una diferencia que va mucho más allá de los nombres de los jugadores disponibles o de la calidad del plantel. Gestionar la selección de Brasil es gestionar la identidad futbolística más cargada de historia, de expectativas y de presión emocional colectiva que existe en todo el planeta. No es solo un equipo nacional, es el símbolo de un país que se define a sí mismo a través del fútbol de una manera que ningún otro pueblo en el mundo lo hace con semejante intensidad y semejante profundidad emocional. Y en ese contexto tan particular, la decisión de dejar fuera a Neymar no es solo una decisión técnica, es una declaración de guerra contra la identidad misma del fútbol brasileño, que millones de personas no están dispuestas a aceptar sin dar pelea. Para entender completamente la magnitud de lo que está ocurriendo con Neymar y con su posible exclusión del Mundial, hay que entender primero el contexto médico y físico en el que se encuentra el astro brasileño en este momento tan delicado de su carrera. Según reporta el portal Telemundo, existen reportes serios y verificables que aseguran que Neymar está fuera del Mundial 2026 por razones físicas concretas y comprobables. El proceso de recuperación de sus lesiones acumuladas no ha sido el que los médicos esperaban, ni el que el propio jugador necesitaba para llegar en condiciones óptimas al torneo más importante del mundo. El panorama para la selección brasileña se torna muy complicado cuando uno analiza fríamente lo que esos reportes médicos implican para la preparación de un equipo que depositó en sus figuras más brillantes la esperanza de terminar con décadas de sequía en la competición más importante del fútbol mundial. Con las lesiones de Neymar a lo largo de los últimos años de su carrera son un capítulo doloroso de la historia del jugador que podría haber sido el sucesor natural de Messi en el trono del mejor futbolista del mundo, si el cuerpo le hubiera respondido con la misma consistencia con que lo hizo su talento natural en los momentos en que estuvo sano. Porque cuando Neymar está en plenitud física, cuando puede expresar todo lo que lleva dentro con un balón a los pies, el espectáculo que produce es de una categoría que muy pocos futbolistas en la historia del deporte han podido igualar: la velocidad, la creatividad, el desequilibrio individual, la capacidad de resolver jugadas imposibles con una naturalidad que parece sacada de otro mundo. Todo eso existe en Neymar de manera genuina y extraordinaria. El problema es que ese Neymar en plenitud física ha sido cada vez más difícil de ver de manera consistente y sostenida durante los últimos años debido a las lesiones que interrumpieron su carrera en los momentos más delicados. La fuente del portal Telemundo indica que el proceso de recuperación de Neymar no ha seguido la evolución que los especialistas médicos de la selección brasileña esperaban en los tiempos que el calendario del Mundial exige, y eso es un problema enorme que no tiene una solución sencilla. Porque Neymar no es solo un jugador más en el sistema de Ancelotti, al que se puede sustituir con otro de características similares sin que el equipo pierda nada relevante. Neymar es la figura emblemática, el símbolo absoluto, el número 10 que millones de aficionados brasileños quieren ver en el Mundial, representando a su país en el escenario más grande del fútbol. Su ausencia no es solo una baja deportiva,
Es un golpe emocional a toda una nación que tenía puestas en él las esperanzas más profundas de ver a Brasil volver a la cima del mundo después de 24 años de una espera que pesa en el alma de cada aficionado brasileño. Carlo Ancelotti construyó su reputación como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, siendo exactamente el tipo de técnico que sabe gestionar situaciones difíciles con la cabeza fría y con la experiencia que da haber navegado por los momentos más complicados que puede vivir un entrenador en los clubes más grandes del mundo. Ganó la Champions League en múltiples ocasiones. Ganó títulos domésticos en las ligas más exigentes de Europa. Gestionó plantillas llenas de estrellas que en otras manos habrían generado conflictos insolubles. Y en todos esos contextos, la clave de su éxito fue siempre la misma: la capacidad de tomar decisiones difíciles basándose en criterios estrictamente técnicos y profesionales sin que las presiones externas lo desviaran de lo que él consideraba el camino correcto para el éxito colectivo del equipo. Pero la presión que está recibiendo Ancelotti en Brasil es de una naturaleza completamente diferente a todo lo que vivió en sus años en los clubes europeos. Porque en los clubes, por grandes que sean, la presión tiene límites institucionales. Los aficionados pueden protestar y los medios pueden criticar. Pero al final del día, el entrenador tiene el respaldo de una estructura que lo protege mientras los resultados no sean completamente desastrosos. En una selección nacional que se juega el Mundial, esa estructura de protección desaparece casi completamente y lo que queda es la presión directa y sin filtros de toda una nación que tiene expectativas enormes y que no está dispuesta a aceptar decisiones que no comparte sin hacer sentir su voz de manera muy clara en todos los espacios disponibles. Y Ancelotti está sintiendo esa presión de una manera que ninguna de sus experiencias anteriores lo pudo haber preparado completamente. Y ahora esa presión tiene un portavoz nuevo y completamente inesperado. Lionel Messi decidió salir en defensa feroz de Neymar tras los reportes que lo sitúan fuera del Mundial 2026. El astro argentino está desafiando de manera pública cualquier planteamiento técnico de Ancelotti que no valore la importancia del brasileño para su selección y para el espectáculo del fútbol mundial en general. Y el hecho de que sea Messi quien tome esa posición tiene un peso específico enorme que va mucho más allá de lo que cualquier exjugador brasileño podría aportar al debate, porque Messi no tiene ningún interés personal en que Brasil gane el Mundial, todo lo contrario, y sin embargo está defendiendo a Neymar. Y eso dice todo sobre la naturaleza genuina de la amistad que existe entre estos dos jugadores que el fútbol puso en el mismo camino hace muchos años en los vestuarios del Barcelona. La amistad entre Lionel Messi y Neymar es una de las más genuinas y más profundas que ha producido el fútbol de élite moderno, entre jugadores de países distintos, con una historia de rivalidad tan intensa como la que existe entre Argentina y Brasil. Se conocieron en el Barcelona, donde coincidieron durante varios años y donde construyeron un vínculo de confianza y de respeto mutuo que sobrevivió a la separación, a los años en clubes distintos, a las finales de Copa América jugadas en bandos opuestos y a todas las vicisitudes que el fútbol y la vida fueron poniendo en el camino de cada uno. Y esa amistad que se forjó en los vestuarios del Camp Nou es la que explica por qué Messi decidió salir en público a defender a su amigo en un momento en que nadie dentro de la propia selección brasileña se atrevía a hacerlo con esa claridad y con esa contundencia absoluta. La carrera de Ancelotti en los banquillos europeos produjo una metodología de trabajo muy particular que lo distingue de la mayoría de los entrenadores de su generación y que explica en gran medida el nivel de éxito que alcanzó en los clubes más exigentes del mundo. Ancelotti no es un entrenador de sistemas rígidos ni de presiones tácticas de alta intensidad que exigen a los jugadores memorizar patrones de movimiento extremadamente complejos. Ancelotti es un entrenador de personas, un técnico que entiende que en el fútbol de élite, la gestión del vestuario y la confianza que depositas en tus jugadores son tan importantes como cualquier planteamiento táctico que puedas diseñar en la pizarra. Esa filosofía de gestión humana fue exactamente lo que funcionó en el Real Madrid, en el Milán y en todos los grandes clubes donde dejó su huella. La pregunta que los analistas del fútbol se hacen ahora es si esa misma filosofía puede funcionar en el contexto completamente diferente y mucho más complicado emocionalmente de la selección de Brasil en la previa de un mundial que el país lleva 24 años esperando. El debate que generaron las palabras de Messi en defensa de Neymar se extendió inmediatamente a todos los medios especializados y a todas las plataformas digitales donde los aficionados del fútbol expresan sus opiniones. La información del portal Telemundo detalla que las especulaciones sobre el futuro de Neymar en el contexto del Mundial han dividido a la prensa especializada brasileña de una manera muy profunda y real.
Hay periodistas y analistas que defienden la decisión de Ancelotti argumentando que el fútbol colectivo y el rendimiento físico consistente son más importantes que el talento individual de un jugador que no puede garantizar su disponibilidad durante todo el torneo. Y hay otros que argumentan con igual convicción que Brasil sin Neymar pierde algo que no tiene reemplazante posible en ningún otro jugador del plantel disponible para el técnico italiano. Lo que hace especialmente complicada la posición de Ancelotti es que cualquier decisión que tome va a tener defensores y detractores en proporciones enormes. Si decide incluir a Neymar asumiendo los riesgos físicos que implica su estado actual, quedará expuesto a la crítica de haber cedido ante la presión mediática y emocional. Si decide mantener la exclusión y Brasil no gana el Mundial, esa decisión será el primer argumento de todos los que ya lo critican. Es la trampa perfecta de un debate que no tiene una solución limpia ni una respuesta que satisfaga a todos. Solo hay un momento en que la discusión se puede cerrar definitivamente: cuando el árbitro pite el final del último partido del Mundial y se sepa si Brasil levantó la copa o no. Esa será la única respuesta definitiva a todas las preguntas que se están planteando ahora mismo con tanta intensidad y con tanta pasión de todos los lados del debate. El Mundial de la FIFA 2026 tiene características que lo hacen especialmente único en la historia del torneo y que agregan una capa adicional de complejidad a todo lo que está ocurriendo. Por primera vez en la historia, el Mundial se disputa en 3 países simultáneamente. Estados Unidos, México y Canadá comparten la organización de un torneo que ampliará el número de equipos participantes de manera significativa y que se jugará en estadios distribuidos por todo el continente norteamericano. Esa dimensión logística y geográfica sin precedentes convierte este mundial en un evento de una escala que el fútbol nunca había vivido antes. Y en ese escenario tan extraordinario, el drama humano que rodea a la selección de Brasil, con la posible exclusión de Neymar y la intervención de Messi en su defensa, adquiere una resonancia mediática que hubiera sido imposible en cualquier edición anterior del torneo, por más dramática que hubiera sido. Brasil llega a este mundial cargando el peso histórico de 24 años sin levantar la Copa del Mundo, una sequía que, para una selección acostumbrada a ser considerada la favorita de cada torneo que disputa, es algo que duele de una manera que los aficionados de los países que nunca ganaron un mundial no pueden dimensionar desde afuera. Brasil no gana el mundial desde 2002. Desde entonces pasaron 6 torneos, 6 oportunidades que se fueron sin el título, y ahora, antes de que el séptimo torneo, desde 2002 siquiera comience, ya hay un escándalo enorme que amenaza con hacer de este mundial otro capítulo doloroso en la historia reciente de la selección más ganadora de todos los tiempos, antes incluso de que el primer partido se juegue en ninguno de los 3 países anfitriones. Lo que el mundo del fútbol está presenciando en este momento con Ancelotti, con Neymar y con la intervención de Messi es el reflejo de una tensión estructural que existe en el fútbol moderno de élite y que ningún reglamento ni ninguna reunión de dirigentes ha podido resolver de manera satisfactoria hasta ahora. La tensión entre el fútbol individual y el fútbol colectivo. La tensión entre el talento extraordinario de un jugador que puede cambiar un partido en solitario y la necesidad de un sistema que funcione de manera consistente y predecible durante todo un torneo. Ancelotti representa la posición técnica que prioriza el colectivo sobre el individuo, aunque ese individuo sea Neymar. Y Messi, paradójicamente, representa la posición contraria, aunque sea el jugador que más ha demostrado a lo largo de su carrera que el talento individual extraordinario puede coexistir perfectamente con el juego colectivo cuando está bien integrado. En las redes sociales, los usuarios manifestaron su apoyo total a Neymar con una energía que demuestra cuánto representa el astro brasileño para los aficionados del fútbol en todo el mundo. Muchos internautas comentan que un mundial sin las grandes estrellas pierde parte fundamental de su atractivo deportivo y comercial que ningún reglamento puede compensar. Y la mayoría coincide en que la intervención de Messi en este debate, lejos de ser una intromisión indebida, es exactamente el tipo de gesto humano que el fútbol de élite necesita mostrar más a menudo para recordarle al mundo que detrás de los millones de euros, de los contratos publicitarios y de las portadas de revistas, hay personas reales con amistades reales y con la capacidad de actuar movidos por afectos genuinos más allá de cualquier cálculo de imagen o de conveniencia mediática. La voz de Messi tiene un peso que trasciende los límites del fútbol argentino y que el mundo entero escucha con una atención que ningún otro jugador activo genera en este momento. Cuando Messi habla sobre fútbol, el mundo para y escucha.
No solo los aficionados del fútbol argentino, sino aficionados de todos los países y de todas las culturas futbolísticas del mundo. Y cuando Messi usa esa voz tan poderosa para defender a Neymar y para cuestionar implícitamente la decisión de Ancelotti, ese mensaje llega con una amplificación enorme que ningún medio de comunicación podría generar por sí solo. Es el mejor jugador de la historia del fútbol diciendo que excluir a Neymar del Mundial es un error, y eso es algo que Ancelotti no puede ignorar sin que tenga consecuencias en la percepción pública de su gestión técnica antes de que el torneo siquiera comience en ninguno de los tres países anfitriones que esperan este evento histórico con una ilusión enorme. Lo que está claro más allá de cualquier debate y de cualquier posición que uno tome en esta discusión tan apasionante, es que la participación de Messi en este tema cambió la naturaleza del debate de una manera que nadie esperaba cuando todo esto comenzó a circular en los medios, porque Messi no tiene ninguna obligación de opinar sobre las decisiones técnicas de la selección de Brasil. No es su selección, no es su mundial en ese sentido directo y obvio. Y sin embargo, eligió hablar porque la amistad que tiene con Neymar es más importante para él que cualquier consideración de conveniencia diplomática o de imagen pública calculada y fría. Ese gesto, esa disposición de arriesgarse a la crítica de los aficionados brasileños que podrían interpretar su opinión como una intromisión indebida en los asuntos internos de otra selección nacional, habla de un Messi humano y leal que el mundo del fútbol necesita ver más allá del jugador extraordinario que todos ya conocen desde hace décadas. Brasil lleva 24 años buscando volver a la cima del mundo en el fútbol. 24 años de frustraciones acumuladas, de torneos que empezaron con esperanza y terminaron con decepción, y de una nación entera que sigue teniendo una fe inquebrantable en que su selección volverá a ser campeona del mundo. Ese sueño colectivo es exactamente lo que está en juego ahora mismo, con todo el debate sobre Neymar, sobre Ancelotti y sobre la intervención de Messi en una discusión que le corresponde al fútbol brasileño, pero que el mundo entero siente propia porque el fútbol brasileño, en sus mejores momentos, siempre fue el fútbol de todos. La respuesta a todas las preguntas que se hacen ahora llegará en los campos del Mundial, y hasta que eso ocurra, el debate seguirá ardiendo con la misma intensidad con que arde todo lo que tiene que ver con Brasil, con Neymar y con la búsqueda de la sexta estrella más esperada de la historia del fútbol mundial. ¿Les parece que la selección de Brasil puede competir seriamente por el título del Mundial 2026 si Neymar no está presente en la cancha para aportar su magia individual en los momentos más decisivos del torneo? ¿Creen que las palabras de apoyo de Lionel Messi lograrán influir de manera real en la decisión final que tome Carlo Ancelotti sobre la convocatoria de Neymar? ¿Y piensan que la llegada de Ancelotti a Brasil fue la decisión correcta de la Confederación Brasileña de Fútbol o que el escándalo que rodea su gestión antes del Mundial es una señal de que algo no funcionó en el proceso de su adaptación a una realidad tan particular y tan exigente como la de la selección de Brasil? Déjame sus opiniones completas en los comentarios porque este canal se construye exactamente con lo que ustedes piensan y sienten. Dale like si este análisis te pareció valioso y revelador. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir en este canal. Hasta la próxima.